Chacharets, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, las extrañamos. Amiga, te extrañé, ¿cómo estás? Hola, Nenu Monster. Pues muy feliz de saludarte, muy feliz también de saludar a nuestras chacharets, agradecerles siempre su paciencia, sus recaditos, sus mensajes, sus recomendaciones y también agradecerles a aquellas que nos escriben. Oigan, cuando no están, repito, episodio. Muchas gracias, chacharets. Sí. Qué lindas, qué amables, qué todo nuestro amor. Oigan, es que Sí, Nenu, con un calor de la, ¿no? Ahora sí, las dos fueron, estamos en tirantitos. fueron vacacioncitas, levecitas, entonces, pues nada más nos fuimos una semana. En realidad, la semana pasada salió el capítulo y pues ahora sí, ya regresamos a chambear, ya regresamos con capítulos nuevos. Y sí, tienes toda la razón. Gente que viene a decir, pues bueno, empecé en el capítulo uno. Es que bueno, pues cuando no estamos, bueno, pues ahí tienen oye, yo creo que ya llevamos más de 100 episodios, entonces, No, ¿cómo crees, Nenu? te lo prometo. Yo le echo 60 y pico de episodios. No, yo creo que ya son como, pues, maybe 100, 100 y al 101, 2, haz de cuenta, pero yo creo que ¿Neta? ya Ay, llevamos. pues felicidades, Nenu Monster, por Felici esa disciplina. Felicidades por, mira, siempre estar al tiro y pendientes. Por cierto, fíjate que nos escribió Isaac, que es un chachareto, porque lo especifica y dice: "Hola, yo soy un chachareto que las escucha". Dice: "La semana pasada discutieron sobre cómo el qué padre era patriarcal o antifeminista o algo así, y terminaron diciendo que al final, pues no. Eso me hizo pensar que qué madre decimos tan naturalmente aquí en Costa Rica cuando algo malo pasa. Decimos: 'Uy, qué madre'". Supongo que así es el tonito, no sé cómo habrá. Me encantó tu interpretación del acento. Pues, muy chilango, la verdad, perdón, pero sí es como muy, uy, pero él se puso a reflexionar y dijo: "Híjole, Ajá, y a mí también eso se me hace muy patriarcal, el que cuando algo sale mal decimos: 'Uy, qué madre'", ¿no? sí, ajá. Em, y pues nada, hemos reflexionado mucho al respecto acerca del qué padre. Algunas personas estuvieron de acuerdo, dijeron que sí era muy patriarcal, otras dijeron que no importa, y pues otras dijeron que, pues, lo iban a seguir diciendo. Claro, del norte nos llegaron a decir: "Güey, mejor digan que está con madre". Sí, eso, pues, a veces nada más que la costumbre del chilango Sí. no es A tan mí el chilangómetro me explota, banda. sí, Como ya saben, me han escuchado, o sea, yo soy demasiado chilanga y justamente respecto a esta reflexión, nos escribieron también diciendo, a diferencia de la palabra que sí es mm, muy grosera, que sí es estigmatizante, que sí es xenófoba, me parece que el padre no lo es. O sea que hubo de todo un poco. sí, También hubo gente que nos habló acerca del contexto, hubo órale, gente que asumió que lo padre era generacional. Eso me pareció interesante. Quizás yo por totalmente. ser una cuarentona Sí, digo padre, sí, pero mi hija, o mis primas de generación Z dicen chido, suave, cool, qué sé yo. O sea, ¿no? creo que cool, y creo que también puede ser que el padre sea una Total, muletilla generacional sí. muy introyectada, muy posicionada y que repito, a mí, o sea, como auténticamente me gusta, o sea, me parece divertida, me parece bonita, pero bueno, está esta reflexión en el aire. En Pues sí, una de esas la saco de mi vocabulario, voy a pensarlo, chacharets, voy a ver si puedo, pero es que me cae bien. nada más denos chance, porque se nos sale, y como dices, nos explota el chilangómetro. Entonces, de pronto, pues, podemos decir alguna barbaridad, porque venimos educadas desde los 90 a decir: "Güey, qué padre", ¿ya sabes? Güey, qué padre. Pero, ¿te acuerdas? Oye, Había otra palabra que usábamos, está de pelos, güey, pero el de pelos sí yo lo odio, güey, lo yo odio. la sigo usando. A mí se me sale el de pelos de pronto, o sea, de que está de pelos. A mí sí se me sigue Güey, saliendo. está de pelos, güey, está de pelos tu blusa, amiga. No, me choca A el mí, la verdad, está de pelos, se me sale en ciertas, o sea, como cuando es muy legit, así como muy legítimo, igual está de pelos. Sí, se me escapa, el de pelos. Y bueno, Neno, justamente antes de empezar a grabar, te contaba que el domingo pasado estuve en la Casa del Lago porque vino Lucrecia Martel. Dio una charla espectacular en la Casa del Lago. Justamente vino a presentar uno de sus libros, pero ella es conocida como cineasta. Es una cineasta argentina que además políticamente está parada del lado correcto de la historia y además es una mujer como muy grandilocuente, porque es guapa, es inteligente, tiene un lenguaje súper ampliado, es simpática, tiene mucha precisión. O sea, de verdad que fue una cátedra de muchas cosas. Sobre todo habló de sonido en el cine, de la importancia del sonido en un suspiro, en un estornudo, en cada escena que ella planea, pero habló mucho del lenguaje. mm, Y habló, por ejemplo, de cómo el neutro mexicano afectó mucho a toda Latinoamérica. Ella decía que cuando el lenguaje, descubrieron
el acento, perdón, Ah, el el acento, acento neutro okey, mexicano que se okey. utilizaba para la traducción de caricaturas, películas, documentales y demás, pues son productos que se exportaban directamente al resto del continente. Venían directo de Estados Unidos, otros países, se doblaban en México con español mexicano neutro, Okey, entre comillas, ya. y que esto definitivamente fue homogeneizando mucho el acento en todo el continente. Te Entonces ella ca hablaba de, ¿El pues ella acento o las decía, palabras? Porque ahora que lo pienso, bueno, por ejemplo, Chespirito, El Chavo del Ocho, bueno, pues fue algo que se exportó a toda Latinoamérica y probablemente el sonido, ¿a eso es a lo que se refiere o es que? no, ella hablaba de traducciones, de películas y documentales traducidos, o sea, productos gringos o europeos traducidos al español. No hablaba ni de telenovelas ni de productos importados con el acento original de México, sino con esas que se hacían traducciones específicas. Okey, Entonces ella decía que se iba homogeneizando y hasta cierto punto perdiendo el acento. Y luego ella tuvo una reflexión muy bonita que también tenía que ver con el lenguaje y la que y que está tan fragmentado que a veces da mucha pena el origen, porque pues ese lenguaje denomina o delata o en mi caso expone con mucho orgullo de mm, dónde eres, en qué ujú, colonia vives, cuál claro, es tu nivel socioeconómico. Para mí es bellísimo que puedas tener ese sello lingüístico que te defina. ujú, Pues qué bonito. Pero ella decía, sin embargo, cuando no estás hablando desde el privilegio, eso puede jugar en contra. La verdad es que fue súper okey. interesante todo lo que dijo. Ojalá que lo puedan escuchar por ahí. ¿Qué pasó, Nenu? No, estaba diciéndote que okey, Sí, está muy, muy interesante. interesante. Y nada más quiero cerrar con otra cosa que dijo, que no tiene que ver con el lenguaje, pero sí tiene que ver con recuperarse socialmente. Y entonces ella decía, por favor, salgan a la calle, o sea, vivan la aventura. Hay que recuperar la calle Está porque padre. finalmente las redes cumplieron su cometido y nos tienen ahí atrapadas. Nos tienen cautivos. La Nos verdad, tienen muy chida. Su justo conferencia, justo, este fin de semana que pasó lo de Coachella, yo pensaba un poco lo mismo. Como, pues, la gente está muy dividida entre prefiero verlo en mi casa, a ir, ¿no? Porque creo que también la experiencia se convierte en algo muy, muy cansado, muy caro, muy caro. aparte, independientemente Sí. del ¿no? Pero se convierte en algo muy cansado, en algo que es demasiada adrenalina, demasiado rush para 3 días. Y yo no sé, digo, lo vemos aquí también en México, cuando hay festivales que los streamean por alguna plataforma, pues tú y yo también a veces hemos hablado de: "Ay, sí, prefiero estar en mi casa", ¿no? Y verlo desde aquí, Güey, tú y yo ya tuvimos la experiencia cuando teníamos 20 y 30 años. Yo lo sí, que digo es, la gente joven, güey, tiene que recuperar las calles. Por supuesto que tiene que ir a marchar, tiene que ir a fiestas, sí, tiene que encontrarse con la otredad, porque si sí, no van perdiendo no solamente terreno político, sino físico y sí. también emocional. Hay Claro, un no es lo mismo que dos rucas de 40 digamos, güey, feliz lo veo en mi claro, sillón, en la comodidad. que las de Güey, ya 20 lo hagan. fuimos, ya Claro, lo vivimos, tienes lo razón. mega exprimimos. Ahora, fíjate que en las vacaciones me vi con mis amigas, tuvimos una cena y llegamos a una plática muy interesante porque en algún momento llegó un punto donde una de ellas estaba diciendo que sus hijas como que no salen, ¿no? Como que no la hija per se, sino como que el grosor común de los adolescentes tipo 18, de 15 a los O 20. sea, como Gen Z, ¿no? Como generación No, como Z. son más chiquitos los de que Gen Z, ¿no? ¿Son los alfa? Probablemente. Alfa, sí. Bueno, ahorita revisamos qué es esa generación, pero entre los 15, 20, más o menos, que no les encanta como esta idea de estar afuera, de salir. Y algo que yo puse en la mesa y reflexioné un poco como tú fue el salir a la calle, como bien dices ahorita, el tener experiencias te pone límites a ti misma y pone límites en lo social, en lo político, en lo intelectual. Y la gente, sobre todo los chavos, tienen que salir a empedarse hasta las 3 de la mañana. Y esto no lo digo como algo malo del alcohol, sino salir a vivir la pinche fiesta en la calle. ¿Por La qué? Porque, calle, a ver, güey, vivir te las voy a decir, calles. a ti y a mí, y a muchos que nos escuchan y muchos, la calle nos puso límites. Límites hasta personales de decir: "No, yo no regreso a este lugar", o "No, yo ya no vuelvo a ir con esta persona", o, ¿sabes?
besarte con desconocidos en el antro, te pone límites también, límites para ti, límites para tus amigos, en general, límites que el día de mañana para ti son sanos y son cosas que tú vas midiendo personalmente, como decir: "Esto no lo voy a volver a querer, no me voy a volver a emborrachar así, no voy a volver a tomar esto", pero son límites naturales, por así decirlo, del crecimiento Sí, personal que tiene cualquier persona que viviera en este mundo. Y algo de lo que hablábamos era eso, que el tránsito te pare a la 1 de la mañana porque vienes manejando y vienen echando desmadre, a lo mejor tú eres la conductora designada, pero eso, vivir eso, ponerle límites al policía, hablarle a tu mamá a la 1 de la mañana y decirle: "Jefa, ¿qué crees? Estoy en el Torito", ¿no? O me detuvieron en el alcoholímetro. Son límites que no te lo puede poner nadie más que la calle, que es lo que tú decías, vivir la calle, salirla, habitarla, em, protestarla, no, nada. Y creo que hoy, a nosotras la calle, hablando en general, nos puso límites. Nos íbamos a un antro solas, salir al teatro, salir a los cines, estar con amigos, estar con la familia, salir de vacaciones, irte de vacaciones con tus sí. amigas, ¿no? Irte a estas aventuras cuando tienes 20 años y decir: "Híjole, mamá, ¿qué crees? Me voy con mis amigas a Acapulco". Son límites que tu mamá no te va a poder poner, sino que la vida te los pone. Y eso, al final, pues, no sé si cantinflé, a lo mejor sí. No, 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 o sea, te estoy o sea, estoy siguiendo con mucho cuidado tu tren de pensamiento. Ujú. Y sí, creo que además de los límites, yo les podría contar a ti y a las chacharets que yo amo profundamente las calles. O sea, yo de verdad me debo en muchos sentidos a las calles, en el sentido amplio de la palabra, lo que dice el teatro, la experiencia, el antro, ir a callejonear, conocer el centro, ir a museos, encontrarme con amigas, conocer cuates. Yo a mi mejor amigo, a uno Claro. de mis mejores amigos que se llama Manuel, lo conocí en la calle. Un día que yo venía así como toda solilla y como que nos quedamos viendo, nos empezamos a reír de nada. Lo que decía Lucrecia, güey, nada más rápido, antes de que tú me digas tu recuerdo, es que decía que además el tejido social hoy, y escucha esto, Nenu, porque te va a volar la cabeza, lo están recuperando los repartidores. Ella Okey. decía, en países grandísimos, en ciudades inmensas, la gente por conchuda no sale. Totalmente. Entonces, Toda quienes la ocupan los espacios, güey, únicamente son los repartidores. Que qué chingón, pues conocen la ciudad, van, vienen, chambean, ganan dinero, cotorrean, hacen amistad, razón. hacen comunidad. Es que eso, viene un poco a lo que hablaba yo con ellas, es tenemos que hacer comunidad hasta con las chavas que te encontrabas en el baño en el antro. Eso es hacer comunidad. Desde la chela banquetera, cuando no te dejan entrar al antro, que dicen: "Bueno, pero de todos modos estamos en la fiesta, güey, vamos al Oxxo, güey, por unas chelas y nos sentamos en el pinche Parque Coyoacán a chupar", ¿sabes? Todo eso son experiencias, son ocupar los espacios, ocupar la ciudad cuando eres chava, porque obviamente tú y yo ahorita te digo: "Vamos por unas banqueteras", y me dices: "Ay, no, güey, vente Ya a ni mi tomamos. casa, güey", Ya ¿sabes? ni chupamos. Chupamos. Pero es un: "Ay, no, te invito mejor a cenar a mi casa, amiga", ¿sabes? Pero como bien lo decías y recuperando esto, tú ya lo nosotras ya lo vivimos, pero eso, pues, al final es habitar el mundo también, Claro, ¿no? Es habitar la calle, es habitar un espacio, sí. es hacerlo tuyo y convertirlo también en eso. Y no hablo de límites como algo malo, sino son límites que tú sola vas midiendo y vas diciendo: "Yo no vuelvo a salir con estos güeyes", Oye, ¿no? por ejemplo, tu amiga, o sea, que está viviendo esta experiencia con su propia familia y en este lugar de crianza que es súper complejo, ¿qué dice, güey? ¿Cómo convence a sus hijas de que sí salgan? Nada. ¿O qué les En dice? en realidad también yo, a ver, creo que también hay algo interesante. Yo tuve una hermana que no le encantaba salir, por No ejemplo, ¿no? salía, O a sea, diferencia de Tunas. a diferencia de mí, creo que todos aquí nos podemos relacionar con el hermano que salió un chingo mientras tú te quedabas en la casa. Creo que eso también depende de las personalidades y al final, como le dije, pues tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada por no experimentar ese mundo. Creo que los amiguitos se juntan como para armar series o armar juegos, pero en una Ujú. casa. O sea, tampoco están como ermitaños, cada quien viviendo su mundo a través de un celular. No, porque sí se juntan y sí se ven, pero en Ah, sus bueno, eso está padre. espacios y sus propias condiciones. Lo que no hacen es salir a antros. Lo que no hacen es agarrar Ir un a copete. conciertos. Exacto, no van a conciertos solos, no van al cine solos, no habitan la calle, por así decirlo, como, se debería de habitar.
Y yo también entiendo que aquí hay un tema de seguridad. O sea, también Mm. está bien cabrón, Gina, que hoy puedas, con los ojos cerrados, decirle a tu hija de 15 años: "Sí, mija, vete con el hermanito que las va a llevar a todas a Plaza Universidad". Güey, No. no, o sea, también no nos ayudan, ¿sabes? O sea, también la seguridad No, no ayudan. A ver, no yo lo ayuda. digo, y les cuento, ya con esto, si quieres, pasamos a lo que sigue. Yo que estoy criando un adolescente, y aquí lo platiqué en un episodio, te lo platiqué a ti, neno. El otro día en la playa, salió mi hijita con un bikini, y le dije: "No, amor, Mm. es un bikini, güey, o sea, ¿qué culpa? Es una prenda, un calzón y un brazo, o sea, un bikini". Le dije: "¿Sabes qué, nena? No, ponte un trajecito completo". Porque la circunstancia, el entorno, hay mucha gente, desconocidos, viejos, y no le di chance. Sí, ya sé. Y luego como que me entró una reflexión así larguísima, la comenté con 1000 personas, incluida tú, pero güey, el contexto de verdad nos orilla a tomar esas decisiones que parecieran superconservadoras, y ustedes me conocen y lo que menos soy es conservadora, pero toca cuidarnos de más, algo a lo que no estábamos Sí. Y un acostumbradas. TikTok de una mamá que fue a Target a buscarle unos trajes de baño a sus hijas, porque tenían un curso de verano, y justo estaba reflexionando lo mismo que tú, ¿cómo puede ser posible que una niña de 4 años tenga esta tanguita? O sea, no hay manera. Dejen a las niñas con traje de baño completo. Enseñaba los trajes de baño. Ay, pues sí, güey. Sí seré muy tía panista, discúlpame, pero yo también está. ¿Pero cómo? ¡Ay, Xóchitl! ¡Ay, Xóchitl! Ay, Conchita de la Ribera. ¿Qué te parece si pasamos a la clase de historia? Ay, historia del arte, espérate, deja abro mi resumen porque, em, la artista en la pieza de la cual les voy a contar a continuación llegó vía Instagram. Llegó gracias a una chacharet que vive y trabaja en Australia. Y nos dice: "Hola, saludos desde Sydney, Australia. Gracias por hacerme leer en español y recordarme que soy mexicana con su podcast. Hoy Mm. fui al Museo de Arte Contemporáneo en Australia y encontré esta obra. Es parte de la exposición permanente del museo. Ojalá algún día logre estar en Cháchara". Pues bueno, vamos a hablar de esta obra. Es de Julia Goodman. Julia Goodman es una artista australiana que además la estuve explorando porque es muy fascinante lo que ella hace. ¿Qué hace? ¿Por qué es tan fascinante? Porque utiliza retazos de tela. Ella utiliza como materia prima ropa en desuso, lo que podría ser algo como upcycle, pero aplicado a las obras de arte. Y además hay algo en su técnica y en su entramado que no es tan perfeccionista. Deja hilos colgando, se ven las suturas de la ropa, hace una combinación en relieve dependiendo de los estampados de la tela, y a partir de este material configura escenas muy bonitas. Y justamente la que nos mandó nuestra chacharet es una, como aquí ya saben, se analiza, de una chica que está acostada boca abajo con sus jeans, su blusita de flores y leyendo un libro, y la vemos como a la distancia súper concentrada en una posición muy chistosa, pero que también cuando la vean va a ser muy familiar. Describo. Vemos el muro de la parte de atrás, obviamente con todos estos retazos de tela, algo que pareciera ser un futón o un sillón medio amorfo, y la chica recargada en el sillón, pero el libro está puesto hasta el piso. Entonces ella está como esparramada leyendo, y me dio mucha nostalgia, porque creo que esta es una postura que, sobre todo siendo más joven, como que adoptas muy fácilmente y luego, claro, te vuelves más señora y más tiesa, o al menos yo, y hace años que no me pongo a leer un libro así, pero lo hacía y me dio emoción. Y la vemos a ella súper concentrada, la vemos a ella con este corte de pelo muy recto, que también, bueno, pues obedece claramente a la tela, ¿no? A los materiales que ella, pues que ella ha ido recolectando. Les voy a contar un poquito más de ella porque, pues bueno, ha tenido varios premios, pero sobre todo uno muy importante. Em, Ella habla mucho de pintar con tela, lo que significa pintar con tela y por qué se aleja de los materiales convencionales, es decir, el óleo y el acrílico, que justamente lo hace uno para reutilizar lo que ya existe en el mundo. Ella dice: ¿para qué voy a abrir un nuevo tubo de óleo o de acrílico si puedo reutilizar textiles que abundan en este planeta, que de hecho se ha convertido en basura, nos estorban un montón y puedo encontrar cosas muy interesantes? Y además ella habla que siente que al utilizar esta ropa donada, ya sea de amistades, sábanas viejas, retazos de telas, sobre todo que pertenecen a familiares o amigos, está también
de alguna manera reconstruyendo ese cariño o ese recuerdo asociado a las personas que portaron dichas prendas, lo cual me parece muy bonito porque es muy personal. O sea, yo te regalo una blusa que ya no uso, Nenu, y, ¿no? Y tú la conviertes en una obra de arte que después termina en un museo. La verdad es que me parece bien, bien interesante. Ya les decía yo que ya no busca la perfección, sino al contrario, deja las costuras visibles, los bordes deshilachados, porque hace una asociación directa con lo que simboliza la naturaleza imperfecta y también las relaciones humanas. Quizás por las redes sociales nos confundamos y pensemos que todo lo que sucede es bonito y bello y que las amistades son perfectas y las parejas son felices, pero en realidad estamos llenos de fisuras, de errores, de conflictos, nos desgastamos, nos emproblemamos, luego nos reconciliamos. Y me parece que esto que ella recrea gracias a esta ropa, pues es muy honesto, es muy crudo. Me parece que es algo que valoro mucho y que no se ve tan constantemente, al menos no en el arte contemporáneo. Y luego ella fue ganadora del premio Archibald en el año 2023. Y con esto, Julia Goodman hizo historia. ¿Por qué? Porque es el premio de retrato más importante de Australia. Lo hizo con la obra llamada Head in the Sky, Feet on the Ground, y justamente ahí habla pues, de una mujer australiana que está ahí, pues, cantando. Em, ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Que no fue un óleo sobre tela, que no fue una fotografía, que no fue ningún tipo de soporte, digamos, más convencional, sino justamente esto que tiene que ver con la tela. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en su obra? Bueno, identidad e intimidad, memoria colectiva, esto pues gracias a la ropa reutilizada y las experiencias pasadas. Y hay una cosa que es muy femenina que ustedes cuando la vean van a reconocer instantáneamente, que son el contraste de colores, la paleta, cómo también ella busca la luz a través de estos materiales, y la vulnerabilidad. A mí me parece que hay una vulnerabilidad presente a lo largo de su obra muy bonita, y la cito: "Mi trabajo trata sobre la vulnerabilidad y la fuerza que se encuentra en los espacios compartidos. Coser es un acto de reparación y conexión". Guau. Fin de la cita. Ahí está, Julia Goodman. Muchas gracias, Chacharet. Gracias, Chachareta australiana, Ousi Chacharet, por habernos mandado esta gran recomendación. Y qué fortuna que la pudiste ver en vivo. Qué padre está. Y fíjate que me Qué recordó padre, ¿no? Ujú. mucho a lo que hacía Bona Tibertelli, que ya les habíamos platicado quién es ella, pueden ir a escuchar el capítulo pasado, pero justo Bona, el arte de ella era collage de tejidos sobre lienzo. Y ella también, a la hora de que estaba explicando su arte, justo decía: "A mí me encanta voltear las chaquetas de los hombres, o sea, los sacos, y ves que siempre tienen como una telita, ¿no? Que está el saco, pero luego viene el forro, de alguna manera". Entonces ella decía: "Corto el forro para llegar al corazón de la armadura, la protección, y al hacerlo, creo que siento algo de placer". Entonces ella sí, pintaba muchas cosas, porque también Bona pintaba paisajes, hacía muchos experimentos con algas, con conchas marinas, hacía bodegones, también pintaba, cosas eróticas, ¿no? Esbozos eróticos masculinos, pero, pues, a donde ella le daba, justamente eran las telas también, un poco lo que hace esta pintora que nos acabas o bueno, ¿esta qué? ¿Artista? Porque no es pintora, ¿no? Es Sí, yo diría que es artista. O sea, artista. artista y diría que eh, interdisciplinaria, ¿no? Porque sí, o sea, sí es un formato de cuadro, es una cosa que pegas en la pared, es un objeto que pegas en la pared, cuelgas en la pared, no pegas, cuelgas, Sí. pero bueno, sí, interdisciplinario, la tela, el recurso del portrait, o sea, va mezclando varias cosas. Y mira, te lo mandé por WhatsApp para que veas la obra de Bona, y pues justo ella también hace tela, ¿no? Y hacía líneas, las cosía, las pegaba en el lienzo y pues era su obra. Entonces me recordó muchísimo a Bona, lo que hace, esta chica, pero aparte ella es súper chiquita, tiene Es súper 30 años. chiquita, nació Sí, en el 92 o 3, ¿no? Muy jovencita, está muy muy, joven. muy jovencita. Y bueno, o sea, ahorita se me vino a la mente y seguramente también cuando te lo diga lo vas a recordar, pues Vivienne Westwood, que ella decía que también Claro. la ropa es una declaración política. Y no solamente lo podemos encontrar en una entrevista, sino hay casi todo un manifiesto a favor de cómo la ropa nos define. O sea, tú estás en un aeropuerto y puedes más o menos
encasillar casi, casi a las personas por cómo van vestidas. O sea, la ropa dice un montón de uno más allá de la moda, nos posiciona en un lugar que va más allá de la estética y que puede llegar también a ser confrontación. Sí. Es un lenguaje político, es un lenguaje que también es bien exigente y que tristemente yo también lo veo muy homogeneizado, pero que ojalá que esto se revierta pronto. A ver, déjame ver qué es lo que me mandaste. Para que lo Mm. veas. Para que lo vea. Ay, guau. Eso hacía Bona. Se los Ah, vamos está a poner aquí increíble. también para que lo vean Sí. ustedes, pero muy parecido, ¿no? O sea, también era tela, también lo la cortaba, la cosía, hacía figuras, experimentaba también con los textiles y los ponía en un lienzo, Qué interesante. Pues ahí está. Ya sacamos 3 nombres ahora. Si a ¿viste? ustedes les interesa Chacharet, pues sigan adelante. O después en Chachara Literaria Academy podemos hacer una clase de esto, porque da para horas esta conversación, de Me verdad. encanta, Da para a lo mejor muchísimo. yo, que soy una lerda con el brazo y para pintar, pues, a lo mejor podría experimentar con telas. Puede ser más Telas. fácil, ¿no? Es más fácil experimentar como hacer un cuadro con telas que, güey, pintarlo. Yo no sé si ustedes sabían o ya les había contado, pero yo para la prepa, en sexto de prepa, güey, yo era lerdísima, es que soy súper tonta con las manos, Gina. Yo no puedo pintar nada, o sea, yo puedo pintar, ya sabes, la muñequita, la típica bolita, palito, 2 Ujú, palitos y ujú. una falda. O sea, no me pidas más. Y me da mucha envidia la gente que sabe pintar, que sabe dibujar. Me da Ujú. muchísima envidia. Como muchas otras cosas me dan envidia de gente que, por ejemplo, yo no sé, pero eso me da mucha envidia. Entonces, yo tenía una clase de arte, porque así se llamaba en la prepa. Ya En área sabes, 4. en la claro, área 4. Yo tenía clase de arte, donde la maestra, pues, nos mandaba a pintar, a veces con, gis, a veces con ya sabes, Ujú. nos ponía el bodegón, güey. No, no mames los míos, güey. Eso era una pinche vergüenza, porque yo no daba una. Entonces, como no daba una, la maestra me hacía el boceto, o sea, decía: "Ay, puta madre, a ver". Entonces, ella agarraba y me boceteaba y me decía: Y "Ya, que nada más". seguro la maestra tenía de que 26 años. Yo creo que ha de haber tenido probablemente mi maestra como 40, ponle. Ah, mira. Pero bueno, el punto es que llega el examen final. Y entonces sí fue como un: "Oigan, tiene que ser un cuadro de acuarela, de tanto por tanto". No, ¿cómo no se llama acuarela? ¿Cómo se llama esa pastita que echas? La que echas en Wash, Ah, acuarela, óleo, óleo, acrílico. óleo, 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 óleo. No, pues entonces vayan, escojan una pintura y pues la van a le van a replicar. Yo dije: "Madre mía". Yo dije: "Ah, pues lo más fácil, lo más pinche fácil del mundo". Pues dije: "Un bosque". No mames, Gina. No, ¿cómo, güey? Hubieras hecho un Amor y Paz, un Yin Yang. No, güey, obvio. Pero en mi cabeza adolescente tonta, que lo único que quería pasar, yo dije: "Bueno, pues si escojo un bosque, pues es todo verde, ¿no? O sea, no pasa nada, güey. Tronquito, un arbolito, ya chingué, eso claro que lo puedo copiar". Gina, soy un fracaso. O sea, un Sí, sí, es que, fracaso, no, un pusiste la vara muy fracaso. arriba, Yo no sabía, güey, yo no muy tenía ni arriba, muy idea. arriba. Y entonces mi maestra, como ya la tenía yo tan harta y tan cansada de que yo era una inútil con la pintura, me dijo: "¿Sabes qué? Haz la montaña y yo voy a hacer el paisaje, ¿sale? Y te voy a poner 7". Y yo: "Perfecto, está perfecto". No, no, Más no. que suficiente. A ver, les voy a poner porque mi mamá lo tiene enmarcado. Mi Ay, mamá no, lo la tiene amo, la enmarcado. amo, la amo, la amo, la Y amo. te voy a decir, yo nunca había dicho que ese cuadro yo no lo hice. Entonces, yo llegué y dije: "Oye, mira", y mi mamá lo mandó a enmarcar. Entonces, les voy a mandar la foto para que vean mi montaña, porque por supuesto que hay una diferencia enorme entre la montaña que yo hice y lo que ella hizo. Es una colaboración, no es que no lo hayas hecho, fue una colaboración. Y entonces, pues, se los voy a poner para que lo vean, pero cada vez que yo paso por ese cuadro en la casa de mi mamá, digo, ya sabes, como me río y digo: "Güey, soy una farsante". Pero por eso yo digo que a lo mejor se me puede facilitar más hacer, collage. Arte con ropa, Exacto, arte con ropa. güey, exacto. Arte con ropa que pintarlo. Y eso Sí, fue mi vergüenza del día. me gusta tu vergüenza del día. Se los voy a Así poner ya. así podríamos empezar este podcast, hermana, ¿cuál fue tu vergüenza de la A ver, semana? ¿cuál fue tu vergüenza de la semana? Mi vergüenza de la semana. Pero bueno, Ujú. en lo que tú piensas tu vergüenza de la semana, tu vergüenza de hacer, o sea, cuéntanos cuál ha sido su vergüenza de la semana también. Yo les O voy a de la vida. de la vida, muchas vergüenzas en la vida, pero de la semana siempre hago el oso, ¿eh?
seguro en el próximo capítulo que hablemos de cuál fue tu vergüenza del día, seguro te voy a contar algo porque me equivoqué en Sí, algo, sí, sí. Yo soy dije la reina. algo, sí, Sí, sí. seguro. Que Pero bueno, güey, qué oso, sí. ahí viene mi siguiente reflexión del programa. A ver. Fíjate que ahora en estas vacaciones vi mucha tele. Amiga, leí un montón, que también por ahí no voy a contarles todos los libros, pues serían muchos, pero ahorita pasamos al apapacho literario y a lo que leímos. Pero vi una serie, la cual, bueno, estoy muy clavada con Industry, pero ese Industry, déjenme terminarla. Tengo mu ¿Industry? ¿Qué es industry? Híjole, es una súper serie que está en HBO. Por favor, amigas, empiécenla a ver. A ver. Denle tiempo, porque es pesada, si así lo quieres decir. Los primeros 5 capítulos de la primera temporada son pesados, pero no mames, una vez que llegas, es como, mira, meterte cosas por dentro. Güey, Industry Season 4. O sea, güey, como esto lleva años pasando y yo no me enteré que existía Está desde esto. la pandemia. En la pandemia ¿Qué? la estrenaron creo que 2019. Y, Órale. pero déjenme, denme chance, porque están pasando cosas muy urgentes en Industry, sobre todo las 2 protagonistas mujeres, si me Ah, preguntan. ya nos habías contado de Industry, nena. No, no, porque la acabo de ver ahorita Mm. a lo O a mejor mí alguien alguien me más había me la co a mí contó. alguien me Sí. había contado. No, más bien creo que lo puse en una historia de Instagram, de que a mí me parecía que eran las 2 personajes mujeres mejor escritas de toda la televisión. Órale. Me preguntan, pero denme chance. Y sale Jon Snow. Pero ya hasta en la última. O sea, todavía yo no llego ahí porque voy en la tercera temporada apenas. Ahora, les digo, los capítulos son ¿Qué? largos, son 45, 50 minutos y son muy pesados porque se trata de finanzas, ¿no? Se trata de estas personas que son recién graduadas. Bueno, ya se las estoy contando, espérenme y se los traigo para la próxima semana, Órale. que no se me va a ir la onda. Yo vi Mátate Amor, la peli. Y A ver, yo amé ese libro, me volvió loca, estaba en un momento donde la maternidad me atravesaba en un 500%, o sea, me ujú, me encantó, me fascinó, bueno, además, ahora Samantha Schweblin se acaba de pero te estás equivocando de autora, es Ariana Harwick. sí, tienes toda la razón. Ay, gracias, nenu. Bueno, regresando a la película, me gustó mucho, mucho, No la he mucho, o visto, sea, ahí la tengo pendiente. está rara, está novedosa, tiene un Eh, soundtrack increíble, los actores, guau, o sea, La hizo Pattinson y Scorsese. Jennifer, buenisísimos los 2. Es muy, muy, muy incómoda, pero también es muy real, es como de estas películas que quieres dejar de ver, pero no puedes porque es muy, muy, muy Ah, original, muy buena. Sí se las recomiendo. La neta es que yo había escuchado de todo un poco. A mucha gente le gustó, a mucha gente no. Y dije, bueno, pues voy a darle una oportunidad. Me fascinó. Me encantó. Ariana Harwick se ha convertido en un personaje literario muy dificultoso, es muy sionista, entonces yo a ella sí, ya tiene como un año que Guau. ya no la consumo como me Y hubiera gustado. Sí, el último que le leí es un librazo, qué bajón, güey, qué güey, bajón. porque a mí Mátate Amor también me gustó muchísimo, y después le leí uno donde la mamá se pira y se rapta a los niños, ahorita les digo cómo se llama, el año pasado que salió, me encantó, la literatura de Ariana es súper feroz, es como muy demandante, es muy inquietante, psicológicamente sus personajes siempre son una locura, pero ella es muy Sí. difícil, es una No, persona muy complicada. y Jennifer Lawrence, la verdad es que es muy buena actriz. Es un personaje súper redondo, súper bien Órale. descrito, muy emocional. Pattinson, pues también es muy buen actor. Sí, Tiene unas tablas impresionantes. Me parece que aborda el tema de la paternidad y sobre todo del acompañamiento de la pareja desde un lugar que al inicio está muy desdibujado y se va concretando con el paso órale. de la trama. Es una prueba para el espectador, es una prueba a nivel actoral, me gustó mucho, pero esto que me acabas de decir, pues me rompe el corazón y Sí. ya no la quiero recomendar. Y ya no la quiero recomendar. Pues sí, se ha vuelto un personaje complicado, personaje actual complicado, muy soberbia, es muy es muy soberbia y no teme en lo absoluto decir nada, y su cuenta de Twitter es muy complicada. Entonces, cada vez que sale ella, dice algo, casi siempre tiene una posición política
Del sionista. lado incorrecto, hasta del lado Sí, incorrecto de la historia. sionista. Entonces, Chale. pues, la gente se le ha echado encima mucho, y pues nada, pasó algo muy simpático, muy curioso, si así lo podemos decir. Si ustedes no se enteraron, Samantha Schweblin se llevó un premio de €1,000,000, em, €1,000,000 te cambia la vida. €1,000,000. Y justo ese día, Ariana Harwick, ay, tuvo un accidente en el coche y bueno, se hizo noticia. Entonces, también es como, dude, ¿qué onda? O sea, Ay, ¿qué onda, güey? Como, ¿por qué, no lo cuentas y lo saca Infobae y es como notición? Güey, a Ariana no le pasó nada, nada más se salió del camino. Qué bueno que no le pasó nada, pero justo el día que a Samantha le entregan el premio, al día siguiente ella sale con la noticia de que, ay, güey, dio una entrevista de porque casi se mata. Ay, por favor, como neta. queriendo llamar la atención, robando Sí, atención, sí, en sí, vez de celebrar a tu compatriota. ajá, exactamente, exacto, pero es complicadilla la Ariana. Oye, pero dijo, ya entrando en el tejido fino de del Ujú, chisme, ujú. sí estado muy interesante, o sea, porque yo he visto reacciones como muy amorosas de mucha, ¿no? Como de comadres, ¿no? Como por ahí, pues, no sé, muchas escritoras, no diré nombres, pero muchas escritoras bien contentas, ¿no? Como, güey, qué bueno, prendí mis veladoras para que esto pasara, me da un chingo de gusto. Y luego otras guardando mucho silencio, esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Yo a ella solamente le leí Kentuckys, me pareció un buen libro, pero dicen que sus cuentos son una cosa bueno, Samantha Schweblin no es cierto, tiene otro libro que se llama Casas Vacías, que a mí el primer cuento de Casas Vacías me perturbó de una manera hasta el día Ujú. de hoy, y creo que tiene eso Samantha, ¿no? Tiene muy buena pluma y sus cuentos son fabulosos. Y pues veremos. Ahora, me da gusto que hayan premiado cuentos porque también es algo muy peluceado adentro del mundo de la literatura, ¿no? Que no es lo mismo escribir una novela de gran aliento que escribir cuentos. Pero a ver, creo que para mí escribir un cuento es mucho más complicado que una novela de largo aliento, pero pues son decisiones. En fin, les voy a contar En ahora fin, sí, ya nos ahora desviamos sí. del tema, pero ahora sí vamos a mi reflexión que tuve después de que vi este documental, que lo pueden encontrar en Netflix y se llama Trust Me, The False Prophet. Es un documental que tiene solamente 4 episodios y Gina, tú no puedes, amigas chacharets, esto parece un thriller. Se trata de un güey que se llama Samuel Bateman, que empieza a ser el líder de una secta donde, por supuesto, había 50 personas que eran mujeres, obviamente. Y aquí viene mi reflexión. Este güey, pues, obviamente tiene muchas técnicas de manipulación, usurpa el lugar de otro güey que estaba en la cárcel por pedófilo, ya saben. Y esto, pues, era una secta polígama, fundamentalista y mormona. Pero aquí hay una figura muy clave y muy importante, que es la figura de Christine Marie, que es una chica, bueno, que ya es una señora en el documental, que ella fue víctima de una secta muchísimos años antes, y que entonces, a partir de esa experiencia terrible que ella vive y que logra salirse y logra recuperarse, pues ella trae una misión en la vida que es ir desmantelando organizaciones de este tipo, porque una vez que ella intuye, que se huele, que cree que está pasando algo con una secta donde hay mujeres capturadas, ella va a trabajar y va a apoyar a estas víctimas porque ella dice que sí son tráfico humano y estoy completamente de acuerdo con ella. 100%. Entonces, en la serie te cuenta cómo llegan ellos, empiezan a filtrar en el círculo íntimo de esta secta y encuentran atrocidades que han pasado por años enteros. Este güey tenía también 3 hombres. Era él como el líder, pero abajo de él había otros 3 tipos que eran, digamos, los proveedores económicos. Ellos también venían de la secta polígama, también eran mormones, y ellos venían con, muy exitosos. Eran 3 tipos brillantes, pero, pues, obviamente, también Samuel empieza a manipularlos a ellos para que le entreguen su dinero, pero también le entregue a sus hijas y a sus esposas. Entonces, la más chica de las esposas de este cabrón tenía 9 años, ¿no? No Entonces, jodas. No, no, bueno, no, no, no. llegan Christy y su marido, y gracias a la experiencia previa que ella ya tenía con víctimas, de tráfico, pues ella dijo: "Aquí hay algo que me huele muy mal". Empieza a entrar, poco a poco se empieza a ganar la confianza de Samuel y de todas las mujeres que estaban ahí. Y bueno, pues, obviamente ella tiene que ver cómo va a empezar a desmantelar esto. Se tiene que quedar callada porque tiene que juntar pruebas. Y aquí también tengo otra reflexión. ¿Qué se encuentra en una secta por lo general? Sumisión, control mental, trabajo físico, abuso infantil, disfrazadas de religión, disfrazadas de culpa, de que te vas a ir al infierno si no haces lo que.
el profeta te está diciendo y te está mandando, ¿no? Conforme va pasando el documental, ellos, pues claro, se van enterando de todas las atrocidades y de las marranadas que este güey hacía. Por decirlo menos, obligaba a sus seguidores varones a tener relaciones sexuales con sus esposas mientras los demás las veían. Estoy hablando que eran niñas de 9, 12, 14, 18, 31, 29. Maldito, maldito. Y entonces, bueno, Cristina ahí ya se empieza a parar de pelos y dijo: "Yo ya le tengo que empezar a decir a la policía", y dijo: "Aquí tengo pruebas". La policía local le dijo: No son suficientes las pruebas como para que yo pueda ir y recoger y levantar". Malditos. Y no las tengo. ¿Y sabes qué necesitaban? El testimonio, sobre todo de la menor de edad, para que la niña de 9, de 10, de 14 dijera: "Sí, abusó sexualmente de mí". ¿Cómo chingados lo ibas a conseguir cuando la No. niña está manipulada por una secta? Porque la mamá la regaló, más bien el papá la regaló. ¿Cómo vas a conseguir eso? Entonces, Christine, a partir de ahí empieza como esto tremendo que parece policíaco, parece thriller, parece persecución, y todo el tiempo estás sentada con ella en suspenso porque dices: "La van a cachar, la van a cachar, la van a cachar, la van a cachar". Entonces, el chiste es que ellos, de alguna manera, se empiezan a convertir en infiltrados. Ellos son Claro. agentes secretos de la policía y del FBI. Gina, los últimos 2 capítulos, película de thriller. De Persecución, terror. de terror, güey. No les voy a contar, obviamente no les voy a decir si lo agarran, no lo agarran, si la misión se logra o no se logra, pero a ver, aquí mi reflexión es la siguiente, yo estaba muy pasmada viéndolo, porque aparte lo ves seguidito, porque no puedes parar de ver todo lo que pasa, cómo se mueve él con ellas cómo lo adoran, cómo lo veneran, cómo cuando el güey está sentado comiendo, tiene a 4 a su alrededor hincadas, güey, besándole la mano. Ay, no, o sea, una cosa que digo: "Dios mío". Entonces, cuando yo veo este documental, y creo que la mayoría también podemos pensar, eh, vemos obviamente a mujeres sometidas, mujeres violentadas, mujeres abusadas por un güey Ujú. que trabaja con otros, o sea, en este caso, hablemos de Charles Manson también, que Charles Manson a mí es una figura que me caga, que el día de hoy sigue existiendo, porque este güey debería de estar enterrado y nadie debería de estar hablando de él, porque Charles Manson, al igual que este güey y al igual que todos los pseudogurús y pseudoprofetas, y el güey está en Guadalajara, ¿eh? No te vas tan lejos, el que está en la cárcel, el que la luz del La mundo. luz del mundo, que yo vi el documental y es Ah, durísimo. Me salí. y luego Que fíjate además que lo hemos eh, normalizado y siempre te enteras que el amigo de una tía que estuvo cerca, y sí. es como, no mames, ¿en qué pinche mundo vivimos? Exacto. Y de pronto voy a empezar a investigar, voy a empezar a leer, voy a empezar y pues claro, obviamente por eso también llegué a esta reflexión. Me encontré un libro que ahorita se los voy a decir, porque bueno, ahí es donde están diciendo que las sectas no están buscando personas tontas. La secta busca personas con necesidades no resueltas. Y a mí eso ya me cambió toda la estructura, Claro, ¿no? sí. Entonces, no es que las mujeres sean las que llegan más tiempo y las que estén ahí mejor captadas, es porque la estructura social nos moldea la experiencia femenina, donde desde niñas se nos enseña a ser receptoras, cuidadoras, empáticas, serviles. Entonces, por qué la mayoría de las sectas están con mujeres? Porque, según los estudios, también esto es cierto, muchas de ellas, y hablemos también de ellos, porque también ellos son captados por estas sectas, vienen huyendo de familias rotas, llegan a un lugar donde les están prometiendo sanar sus traumas, curar sus heridas de la infancia. Yo te voy a querer como nunca te quiso tu papá. Mira, aquí te vamos a apapachar todo lo que tu familia no te quiso. Aquí nadie te va a golpear, amiguita. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que esta gente dice: "Llegué al paraíso", ¿no? Ujú. Aquí me escuchan, me Soy parte validan. de algo. Claro. Exactamente. Entonces, lo social, lo que nosotros hacemos, lo que estábamos hablando hace rato, lo colectivo, tiene un chingo que ver con esto. ¿Por qué? Por diferentes situaciones se les aísla socialmente desde la escuela. Las primas o los primitos también lo empiezan a hacer a un lado, la mamá no te pela, el papá está, pues, sé, güey, chupando una caguama con sus cuates. Entonces, estas personas con estas carencias, cuando llegan a una secta, obviamente dicen: "Llegué a mi familia. Aquí sí me quieren, aquí me validan, aquí saben cómo me llamo, qué me gusta". ¿Y qué hace una secta? Pues te promete tener una comunidad. ¿Qué pasa? Pues es irresistible, güey, porque, a ver, los humanos nacimos para relacionarnos, ¿qué es lo que No, claro, hablábamos y al llena ese hueco emocional
Claro, llena ese hueco que tienes o esa fisura que llevas arrastrando toda tu vida y de pronto sentirte parte, ¿no? Como que te claro, quita un poquito la sombra, por porque luego lo que se supuesto. viene es innombrable, el Entonces, maltrato, el abuso, todo claro. lo que dices. Ahora, si tú lo ves de esta manera, siempre es un güey. O sea, sí hay mujeres que han liderado sectas, pero siempre el 99.9% siempre es un güey. Y van a decir: "Not all men, but always a fucking man". O sea, siempre hay un cabrón que Mm, está atentísimo, porque está captando el dolor que traen estas mujeres, o estos chavitos, o estas chavitas, y después ese dolor lo instrumentalizan y lo van a usar a su favor. Entonces, el güey se presenta como, ay, el protector, esta figura masculina que te va a salvar. Ay, yo sí te reconozco, yo te voy a dar amor. Y aquí hay algo que es algo muy común, que en las sectas siempre se les ofrece a todas estas personas un ambiente de, oye, aquí vas a crecer espiritualmente, aquí vas a poder ser tú, como tú seas, libre, y sobre todo somos hiperafectivos, ya sabes, lo que tienen las sectas también es, oye, aquí todos nos abrazamos, todos nos decimos que nos queremos, aquí todos valemos lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que es justo, están encontrando eso, esa validación que nunca encontraron en la familia, con las primas, con los primos, con los amigos, en la escuela, y pues que llegan y dicen: "Pues, güey, es mi lugar", ¿no? claro. Sí, Pero sí, sí. aquí regresamos al punto de mi reflexión. La familia les falló, la mamá les falló, las amigas les fallamos y las instituciones también Sí, fallamos el en sistema entero, proteger. por supuesto. Exactamente. Sí, sí, Ahora, sí. yo me puse a pensar en por qué la educación para las mujeres, sí, para los chavitos, es importantísima, güey. Hay que enseñarles a las niñas no solamente a pensar lógicamente, hay que enseñarles cómo funciona el control mental, porque nadie Ujú. está dando cursos a adolescentes de cómo funciona el control mental. Alfabetizarlas mediáticamente y digitalmente, enseñarles cómo trabajan, cómo funcionan, qué hacen, qué te van a prometer, qué te van a dar. Y creo que hasta en nuestra edad, conozcamos las técnicas que usan para De darnos, manipulación. claro, Claro. que Sí, usan sí, para sí. aislarnos, para cambiarnos el pensamiento, cómo usan la culpa para controlarnos. Y entonces eso, imagínate que en la secundaria ya se dé una clase de técnicas de manipulación. Módulo uno, Sí. técnicas de manipulación. No, y Pero a es ver, no saben lo hay situaciones en la necesario. adolescencia, claro, hay situaciones en la adolescencia que son una red flag en sí misma, Por y que supuesto. nadie te advierte, nadie te cuenta, y que, a ver, es muy complejo porque también hay una cosa anclada en el sistema patriarcal que habilita que estos Por espacios existan, supuesto. llámese terapia, llámese secta, llámese retiro, como tú le quieras decir. Pero que en realidad, el elemento central es esa vulnerabilidad, es esa necesidad. Entonces, por más clases que te digan, por más pistas que te dé tu mamá, si tú estás en un momento de fragilidad absoluta, vas a entrar a la secta y vas a irte al viaje de ayahuasca con el pirata y vas a hacer cosas que te van a hacer daño porque tú estás muy necesitada. Pero, Entonces, fíjate, aunque tu entorno ¿cómo te llegamos dé a que las no es herramientas, sí, pero cómo no estás tan necesitada? ¿Sabes? Y es eso que es muy tiene que ver con tu complejo, yo, sí. pero No, también tiene que tiene ver que con ver tu yo y con con tu tu yo. entorno. O sea, porque, Por o eso, sea, el entorno falla. finalmente, mucho, mucho. Y si tú eres víctima de un abuso infantil, y si eres Claro. víctima de maltrato, y si eres De bullying en la de escuela. golpes, de bullying, o sea, al final, esa es como la utopía, ¿no? La crianza colectiva, el que estemos Exactamente. pendientes, el que demos una clase, el que nos apoyemos mutuamente. Pero la sociedad posmoderna es tan ultra individualista que solo piensas en sanarte tú, en estar bien tú, en cuidarte a ti, Claro, y te vale madres el resto del contexto. claro. Y es eso, para mí, lo que ha ido generando un problema cada vez más grande, porque no solamente estamos hablando de desconexión y fragilidad emocional y un nivel de inadaptación evidente, sino que pues esa ultra excesiva individualidad, ese Pero individualismo per se que no nos sí. permite ver más allá. Pero estás fallando, entonces, tú también como prima, como Sí, mamá, por como supuesto, maestra, como claro. política, como senadora, ¿sabes? Porque al final el Ujú. daño emocional y psicológico que le hacen a estas personas cuando están adentro de una secta, güey, hay muchas que no pueden volver a salir de ahí, No, y salen transformadas, rotas y salen rotas. Y hay otras y que sí. tardan mucho tiempo en sanar. Entonces, bueno.
Hay un libro que de verdad me quedé como muy traumada con esto, porque dije: "¿Por qué hay tantas niñas? ¿Por qué no se les enseña a las niñas?". Ujú. ¿Sabes qué? Sobre todo creo que nos han enseñado siempre a respetar a las figuras de autoridad, llámese padres, sacerdotes, maestros, mentores, guías, hermanos grandes, marido. Entonces, de pronto, creo que a los chavitos se les tendría que enseñar a cuestionar la Ah, por supuesto. autoridad, ¿no? Claro. Cuando tengas sospechas, cuando de la nada y sin pedirte nada a cambio, entre comillas, te van a ofrecer el paraíso, nos van a ofrecer sanación, nos van a ofrecer conocimiento. Más bien, creo que enseña a tus hijos con testones, a A dudar, cuestionar. a Ujú. cuestionar. Pues ahorita Claro, me estaba acordando de esta secta de Nexium, creo que se llamaba, donde estaba el sí, hijo de pues sí, Salinas claro, de Gortari, el claro, Emiliano. claro. ¿Sabes qué le pasó? Nada, neno. Seguramente ella anda en un barco en el Mediterráneo con sus cuates millonarios gozándola y no hubo ningún tipo de repercusión cuando se supo que pues era una secta donde había igual trata de personas, además allá había un cobro excesivo porque era una secta para millonarias y millonarios. Y fíjate, ¿no? Y al Ahí final la no tiene nada impunidad que ver, se no, y hace no tiene presente. no siempre, en el caso de Nexium sí, pero el del la luz del mundo está en la cárcel. El güey de aquí está en la cárcel. O sea, sí hay muchas, Pero hay pero que darle acompañamiento a las víctimas, hay que hacerles claro, una asesoría psicológica, estar pendientes, o sea, no termina con que el tipo esté en el bote. Eso apenas es el inicio de lo que no, y tiene eso que es lo de hacer el menos. Estado, una reparación emocional. Eso es lo de menos. El pedo es el acompañamiento que se les da a estas Sí. mujeres. También creo que sería súper importante decirle a todos, chavitos y chavitas, que Ujú. sean económicamente independientes, porque Ah, sí. eso también pasa cuando te captan las sectas. ¿Por qué? Pues porque no te piden dinero, pero ¿qué tal que te van a poner a trabajar de sol a sol sin pagarte nada? ¿Qué tal que no te van a pedir una renta? Pero, pues mira, mijo, em, tienes que chambearle porque aquí te vamos a dar comida y te vamos a dar casa. Entonces, pagas un precio muy alto por ese control. Y tu cuerpo, para trabajos físicos, pero también para ser abusados, sobre todo cuando estás adolescente, pues tendemos a priorizar también estos vínculos afectivos. Tendríamos sobre todo que hoy estar también viendo cómo se pueden tipificar esos delitos, No, y porque hacernos cargos como sociedad, o sea, no podemos esperar que todo lo haga el Estado. En el caso específico de las infancias y las juventudes, tenemos que claro. estar muy pendientes y Y pues nada, acompañarlas. sí, y al final Y, lo que pienso es como eso, no es porque sean tontas, sino no, pues es es un necesidad, exceso. güey. Más bien, es un exceso de esperanza en un sistema familiar, político, social, que no les falla. Y sobre todo desde la desobediencia civil. Sí, no, y para mí también la deuda viene desde el aula, porque tú acá decías algo muy importante, güey, hay que cuestionar, hay que incitar a la desobediencia, hay que invitar al debate, al Claro. diálogo, al retar al profesor, a la profesora. Pero la estructura del aula, la escuela, tiene una deuda tan grande con las generaciones que siguen diciendo, no, esto no se puede, no, el día es perfecto, no, 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 tras no, tras no, tras no. Es como, oigan, el mundo ya cambió, necesitamos que las nuevas generaciones piensen distinto, cuestionen y hagan las cosas de maneras que antes no se usaban, porque el mundo cambió y hoy necesitamos esa responsabilidad afectiva también. Enséñenle a sus hijas a ser Sí, punks. Eso. enséñenles así, por favor, Enséñenle a sus hijas a ser totalmente. punks. Y bueno, el libro se llama Combating Cold Mind Control de Steven Hassan y él está explicando el modelo BITE, que es Body, Information, Thoughts and Emotions. O sea, cuerpo, información, pensamiento y emociones, donde explica cómo funcionan la mayoría de las sectas y cómo, pues, usan todo esto para hacer un control. Y en el próximo programa les hablaré del libro que acaba de llegar de Mariana Enríquez, que dice Estados Unidos, que si me preguntas, no lo veo como muy necesario en este momento. Es una mirada que ya hace Estados Unidos a través de diferentes escritos y ahora de Charles Manson. Entonces yo estaba como muy, yo, yo decía como, ¿para qué? Y justo, ¿no? Hablemos de las mujeres que captó Charles Manson, porque regreso a este punto, ¿no? Siempre son las mujeres las que pagan el precio más caro, el precio más alto para estar Totalmente. en una Sí, secta. sí, sí. Oye, y hablando, no de sectas, pero sí de conventos, te quiero contar de mi apapacho literario, que A ver, es un libro que se llama, pero a ver, espérame, precisamente, entonces vamos a apapacho literario. este es el apapacho literario, que son libros que nos llegaron en el momento justo
y con las palabras correctas. ¡Ay, qué rico se siente el apapacho! Vamos a Papacho Literario. Conectemos con el apapacho literario. Te quiero hablar no de sectas, pero sí de conventos. De este libro que seguramente han visto por ahí porque está muy hypeado, que se llama Instrucción de Novicias, que es un No. libro de Ana Arriaga y Carmen Urbita, que además ellas son dos mentes preciosas. Yo las escucho en su podcast, me caen muy bien, las dos son historiadoras del arte y tienen una obsesión por el barroco, por el siglo XV y XVI. Entonces, bueno, ellas escribieron este libro a cuatro manos. Ambas son españolas, una de Madrid y la otra de Salamanca, y tienen un podcast que se llama Las hijas de Felipe. ¿Y de qué habla este libro en particular? Bueno, ellas argumentan que detrás de los muros de un convento, pues sabemos que reina el silencio, que hay muchos murmullos, oraciones, y que imaginamos muchas cosas desde afuera, pero ellas están seguras que todo lo que le pasa a cualquier mujer en cualquier época ya le pasó a una monja del barroco. Entonces está muy interesante porque habla de este espacio llamado convento, pues obviamente gobernado por mujeres, estas monjas de los siglos XV y XVII, del XV al XVII, y cómo fueron desarrollando un complejo entramado social, como muchas llegaban al convento o huyendo de una parte social, de un matrimonio no deseado, o porque directamente tenían familias en bancarrota cuya única oportunidad de sacarlas adelante, que tuvieran acceso a la educación, estuvieran cerca de los libros, aprendieran idiomas, era dentro del convento. Aparece por ahí, obviamente, pues Sor Juana Inés de la Cruz, cómo sirvió para liberarnos, hablan también de Teresa de Ávila, hablan de María de Jesús de Agreda, hablan de varias monjas importantes que no solamente dieron al arte y a la literatura grandes fragmentos históricos, sino esto, del entramado político, cultural, social y doméstico dentro del convento. Y me parece que pues es un libro necesario, bonito. Yo la verdad tenía muchas ganas de leerlo. Alana Portero, a quien queremos mucho, decía, su formalidad teórica es apaciguadora, su poca vergüenza es estímulo, su inteligencia es deslumbrante y su caudal de conocimiento satisface las fantasías de toda fetichista de la historia y la literatura. Y después, en New York Times habla de este libro también con muy buenas palabras y dice que es una reivindicación luminosa de la sabiduría del convento. Ellas, les cuento, son dos jóvenes académicas españolas, expertas en barroco, entonces son muy inspiradoras, son muy simpáticas y este es el libro. Está editado por Blackie Books, que por cierto visité la casa Blackie Books en Barcelona y es una belleza de Qué espacio. bonito. Obviamente todos los libros de Blackie Books, hacen presentaciones de libros, tienen conferencias, en fin, pues ahí les dejo este libro que promete mucho, ya les iré platicando, es mi apapacho de la semana, pero creo que Me está, encantan. pues está conectado con todo lo que tú dices, porque al final, pues las Totalmente. vidas del convento, pues nos sirven mucho también para entender que ahí hay algo, ¿no? Una construcción desde lo social, desde la complicidad, pues también mucho desde el secreto que sucedió en estos siglos, porque las mujeres no teníamos absolutamente ninguna oportunidad de casi nada, pero se organizaron y armaron estos lugares que hasta el día de hoy, gracias al rigor, a la metodología, a los archivos y a ese cuidado extremo, pues tenemos acceso a esos documentos. Así que bueno, ya les estaré contando de este librazo que se ve que es un Padrísimo. librazo. Uno Pero reconoce cuando es un librazo. lástima que, pues, no va a llegar a México, porque eso lo compraste tú allá, y esto No, pero yo creo difícilmente que va a sí llegar. va a llegar, o sea, físicamente yo creo que va a tardar en llegar, porque justamente les pregunté en Blackie Books, y Sí, Blackie Books en México se distribuye con Penguin con Random Penguin. House. Yo creo que sí va a llegar, y si no lo pueden comprar en un Kindle. Bueno, lo voy a leer y les voy a platicar Ay, sí, sí lo de este queremos. libro. Voy a ver Sí lo queremos. si lo pido en Kindle, y si no, pues hay que decirle a Penguin que lo traiga. Oye, Exacto. y hablando de sectas, que nos que nada más bien Traemos tema. es un grupo de mujeres. Vamos a hacerle un grupo de mujeres. Fíjate que me llegó un libro súper interesante. Este es mi apapacho literario que se llama Las Cervantas, que es de Marta Batis. Ay, estamos amando la Cervanta. Oye, ¿ya lo estás leyendo? ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? Ajá. Bueno, pues la portada es muy bonita. No sé si sea una pintura, supongo que sí, pero esto lo trae literatura Hachette.
Y Rosa Montero dice, una novela conmovedora que describe con extraordinaria intimidad y veracidad las apasionantes y difíciles vidas de las mujeres que rodearon a Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote. Así es, amigas. Oigan, está súper interesante porque esto sí pasó en la vida real. Fíjense que Miguel de Cervantes Saavedra se movía siempre en espacios femeninos. ¿Por qué? Porque había a las servantas de manera despectiva se les llamaba así, porque eran mujeres que eran la prima, la hija, la sobrina, la abuela, que rodeaban a la figura de este escritor. Y también lo rodearon con, pues, todos los escándalos que tuvo, Cervantes, y ellas fueron pues muy particulares, porque a ver, lo que pude empezar a leer del libro es que eran mujeres estudiadas, eran mujeres libres, eran mujeres que ellas cobraban solitas las cosas, trabajaban, o sea, para ser 1500 pues pensemos que también, ¿no? Eran mujeres que se salían de la norma. Ahora, ¿qué pasa con ellas? Que tienen una, digamos que tienen una han pasado a la historia como mujeres soberbias, como mujeres, em, interesadas, porque parece que muchas de ellas, o algunas de ellas eran cortesanas, y todo esto viene desde la primera generación, pasa por la segunda, pasa por la tercera, está la hija de Cervantes que tuvo fuera del matrimonio, luego se casó con otra mujer, están hablando de Isabel, están hablando de Constanza de Obando, de Magdalena de Cervantes, que era la hermana, Andrea también era la hermana, Catalina de Salazar, que era la esposa, estaban hablando de la mamá, cómo todas ellas se movían en un entorno, pues, donde, a ver, casi siempre vivían al límite de la lana, ¿no? Siempre, siempre estaban al punto de la quiebra y ellas tenían que ver de qué manera conseguirlo. Hay algo que relata la autora y que tiene como una columna vertebral con todas. En ese entonces, no sé cómo funcionaba, habrá que leerlo para ver cómo funcionaba, pero cuando te hacían una promesa de matrimonio y no la cumplían, estas mujeres, las servantas, demandaban al pretendiente y ganaban la lana. Muchas veces ganaban los casos, muchas veces no las ganaban, pero aquí lo que dice la historia es que no era posible que ellas creyeran que se iban a casar con alguien de más estatus porque ellas no lo eran. Ellas no eran burguesas, eran mujeres de pueblo, eran mujeres urbanas, mujeres de campo, que, por eso se piensa que eran cortesanas. Ya era imposible que estos hombres, a los cuales cuidaban ellas y luego les pagaban con dinero, o luego había notarios, porque hay documentos notariados, donde les dejaban casas, donde les dejaban negocios, y ellas, pues, al final no terminaban bien casadas, por así decirlo, y demandaban a estos güeyes. Él, cada vez que se movían de casa, cada vez que se movían de país, de perdón, de ciudad, ahí iban. Entonces llegaba él, Ujú. llegaba su séquito de mujeres, que siempre causaba como mucha polémica cuando llegaban al pueblo, porque ya traían, pues, algo que venía la leyenda de atrás, ya venían habladas, ya venían oídas, pero creo que este libro históricamente comprobado, con documentos, muy fiel a lo que pasó. Obviamente es una autoficción, porque ella, la autora, que es, Marta Batis, está tratando de hacerlo como una novela. Entonces, Claro. va mezclando la historia Sí, sí, con sí, sí, sí. ficción, documentos oficiales. Ahora, de que esto pasó en realidad, sí, sí pasó. Sí, Cervantes sí existieron, sí fue el círculo femenino que rodeó al Quijote, sí, sí lo fue. Al final creo que eran mujeres que tenían que hacer lo que tenían que hacer para sobrevivir, porque acuérdense que Miguel de Cervantes Saavedra no era famoso en ese entonces, no era claro. conocido. De hecho, era muy sapeado, nadie lo quería, todo el mundo le hacía burla y, pues, ellas, también, ¿no? O sea, fueron una familia que vivió a expensas de los chismes, que vivieron en el ostracismo, que vivieron aislados de la sociedad porque eran los apestados, porque no los querían. Creo que conocer la historia de estas mujeres a través de una novela ficcionada, históricamente ficcionada, pues estoy ahí, hermana, estoy ahí. Sí, a mí desde que me llegó me llamó muchísimo la atención, y Ujú, ya hemos platicado aquí en Cháchara Literaria de, ir descubriendo quiénes eran las mujeres que rodeaban a personajes importantes. Yo aquí también hablé en su momento de las hermanas de Van Gogh, que siempre ujú, se hablaba de Theo y del hermano y de Vincent Van Gogh. Bueno, y luego nos enteramos que tenía unas hermanas que también formaron parte importante de su vida, de su obra, y que a mí me encanta ir como jalando estos hilitos de la historia que involucran a las mujeres que rodean a figuras que conocimos porque la historia es muy patriarcal y nos los fue posicionando y poniendo al centro de la conversación, pero definitivamente conocer a sus personajes sí. femeninos, pues 10 de 10 está increíble.
Yo estoy a punto de terminar Por voluntad propia de Matilde Forget, que aquí lo comentamos, ¿no? Que A ver, ella ¿no? Cuéntanos. ay, pues, ay, a ver, me está dando demasiada desesperación, pero también estoy muy, muy, muy picada. Sí, hablamos de este libro, que es esta chava que lleva a la comisaría de los policías, Ah, que trae las sí. uñas roñosas y que es de una desesperación este libro. O sea, neta, me faltan 10 páginas para terminar y ya solo estoy terminándolo porque neta no le agarro la onda. Es Okey. muy desesperante el libro, es muy incómodo, no te resuelve nada, entonces como que me urge saber si se va a resolver o no. Y ahí estoy, ahí estoy, Mm. ahí estoy, pero te puedo decir que cumplió su cometido con incomodidad, con personajes inconexos, con escenas que están también como fragmentadas. O sea, no te diría que me está gustando. La verdad es que no te puedo decir Okey. que me está gustando, solo te puedo decir que me está incomodando y me tiene ahí. O sea, no lo puedo abandonar tampoco. No es como diga, ay, ya este libro lo va a abandonar. No, lo voy a terminar. Órale. Y ya les contaré la semana que entra si se resuelve, si no, si valió la pena o no, pero por lo pronto estoy en ese lugar de incomodidad, Pero ya te así, faltan 10 páginas, tensión. eso Me quiere falta decir que nada, sí, o sea, nada, ajá, que sí te atrapó, que sí, estás ahí en sí, la sí, sí, historia. sí, 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 Aunque total, creas que no te gustó, hay total. algo que te está Sí, arruinando no, cien por terminar ciento, este libro. sí, Y a lo mejor en el que sí, final dejas descansarlo 2 días y después puedes decir: ¡Ah! Pinche librazo, güey, o a lo mejor no, exacto, pero puede ser, exacto. puede ser. Veamos, Oye, veamos qué pues pasa. yo voy a terminar este podcast diciéndoles que leí un librazazazazazo, me encantó, creo que es el único que le he puesto 5 estrellas en todo lo que va del año, que se llama La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara. Ay, amo a Gabriela Cabezón, o sea, la amo. Qué barbaridad. Wow, Me encanta que qué ahora mujer. Penguin, que bueno, pues ya ahora que ganó el premio, que lo ganó a principios de este año, que ganó un premio muy importante Gabriela, pues están reeditando y sacando, ¿no? Yo tenía La Virgen Cabeza, fíjate que en una Ujú, edición de Alfaguara, muy viejita, que creo que lo compré en una de estos saldos que hacen en el Auditorio Nacional, de esto de remate de libros, creo que ahí lo compré, por ahí lo debo de tener. Y luego me llegó este nueva revisión que tiene Literatura Random House, que tiene una portada increíble. ujú. Y bueno, ¿de qué se trata? Es una historia de amor entre una periodista y una transvesti que es lideresa espiritual. Ahí otra vez viene como el hilo, que intentan construir un paraíso en medio de un basurero. Entonces tenemos a Quitty o Kitty o no sé cómo se pronuncia. Empieza ella, el primer capítulo está como ida, sabemos que está embarazada y que perdió a Kevin. Kevin nos vamos a enterar quién es conforme va pasando el tiempo. Parece que es su hijo, parece que es algo que es muy cercano a ella. Y tenemos la otra voz, que es la de Cleopatra. Cleopatra es esta mujer transvesti que todo el tiempo le está hablando, le está interrumpiendo en los pensamientos. Y entonces, los primeros 2 capítulos, haz de cuenta que es como un sueño donde tú la notas a Quitty muy cansada, muy harta, pero con muchas pendientes, como un flujo de conciencia. Entonces, conforme vas leyendo, vas entendiendo que todo sucede en Villa del Retiro, que es un barrio muy humilde en Buenos Aires, es una villa, y ahí vamos a empezar a conocer la historia de Cleopatra, que primero, pues era una chica que se dedicaba a la prostitución, que es una transvesti, y de repente, güey, de la nada, pues se le aparece la Virgen y ella dijo, listo, voy a ser la lideresa espiritual del barrio. O sea, una cosa, güey, tremenda, loquísima. Entonces, esta noticia se empieza a hacer muy escandalosa y llega Kitty, que es la periodista, y dijo: "No, pues, a ver", la manda el periódico, le dijo: "Oye, vete a la villa a investigar qué pasó con esta virgen y con esta nueva lideresa espiritual, que aparte de todo es una transvesti. O sea, ve y investiga". Sí, Y sí, le sí. dijo: "Va, chingón". Entonces, la Virgen Cabeza está enterrada en el barro, está deforme, o sea, no es algo que tú la veas y digas: "Ay, qué bonita", pero bueno, esa es la aparición que ella tiene. Pero ellos están diciendo que la Virgen Cabeza entiende del hambre, entiende de la pobreza, de la miseria, y pues aquí viene la transformación de la lideresa. ¿Y qué hace Kitty? Pues se engancha durísimo y lo que iba a ser una nota del periódico termina siendo lo que va a ser el resto de su vida, porque ella tiene un romance total con el barrio, que es intenso, que está llena de merca, traficantes, gente empobrecida, pero comida increíble, pero una comunidad
exitosísima, ¿no? Exitosísima entre ellos de cómo se ayudan, empieza a enganchar con Cleopatra, porque es el eje central de su narración. A partir de ahí, ella, sobre todo Cleopatra, dice: "Oye, pues podemos ser autogestivos", y empieza una pinche locura en la villa, porque creen que pueden progresar con sus propios recursos, empiezan a pensar en justicia social reparativa, y todo va perfecto que no, güey. ¿Por qué? Porque viene la corrupción, viene la brutalidad policíaca, que se enseña con esta gente, viene el sistema, que ¿qué hace el sistema? Quiere mantener a los pobres pobres, ¿sabes? O sea, Ah, el sí, sistema sí, 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 no sí. quiere que se superen, entonces montan todo un operativo con muchos engaños, con muchas falsedades, donde todo lo que pensamos que iba a salir mal, güey, sale del nabo, sale peor. Entonces el libro pasa de ser una novela de amor, que donde todo brilla, progresa, y de pronto se convierte en una novela noir de acción, la violencia la hueles, la sientes, todo estalla y termina convirtiéndose en un libro de supervivencia. Ahora, si me preguntas, para mí Gabriela es una de las mejores, si no una es la mejor escritora Ah, contemporánea. sí, Cuando sí. la lees parece que está rapeando, porque ella es muy intelectual, pero a la vez esa parte intelectual la mezcla con el slang. Y entonces, ¿qué te va a pasar cuando lo lees? A mí me pasó que me dolían las cosas que leía, pero me daban risa, Es pero simpaticísima, es que es brillante, es muy Hija, inteligente. entonces no le tiene miedo a las palabras, porque en un mismo párrafo puedes encontrar un término así, lo que decíamos, superculto de diccionario egipcio Sí, antiguo, sí, sí, sí. y de repente lo acomoda y lo rima con un insulto, o con el slang, o con la palabra de la calle. Y entonces es súper sorpresivo, tiene personajes que son muy urbanos, muy cínicos, muy descarados, sin miedo. Y haz de cuenta que, si me preguntas, pues, Gabriel escribe como si fuera en rosa fosforescente, ¿sabes? O sea, Qué como que esa bonito. impresión me dio, escribe de la pobreza, del hambre, de las limitaciones sociales, pero todo esto lo mezcla con mucha belleza. Incluso cuando estás leyendo los pasajes más trágicos o más densos, güey, siempre hay un chiste que te saca de ese lugar, o siempre hay una observación sarcástica del personaje. Entonces, el humor que maneja Gabriela en toda la historia, que es muy violenta, pues es muy soportable, ¿no? Por favor, léanla, porque Sí, van a salir de ese lugar común de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Creo que, si quieren empezar por ese, está bien, pero está La China Iron, que para muchos dicen que es su obra maestra. Yo no lo he leído, pero, pues, es la historia de la China, que fue una mujer que dejó y abandonó Martín Fierro, que es el clásico, argentino, y lo cuenta desde la perspectiva de ella, ¿no?, de la China. Entonces, pues, si está ese Las Niñas del Naranjel, te voy a decir, a mí me costó trabajo leerlo, que sí. fue con el libro que la entrevistamos, porque tenemos por ahí unas conversaciones con ella. Me costó trabajo, pero a mí La Virgen Cabeza, güey, o sea, yo estaba atacada leyéndola, no me bastaba un día, quería que me sangraran los ojos, era imparable. La historia Qué me lindo. pareció maravillosa, y les digo, para mí ella escribe en color rosa neón, ¿no? Y que es Sí, algo sí, que sí. agradeces de la literatura y que dices: "Guau". Ay, sí, se Me agradece revolcó, muchísimo. me Sí, revolcó. Entonces, pues, La Virgen Cabeza, Gabriela Cabezón Cámara, es mi recomendación para que salgan de su lugar común. Esfuércense, léanla. No estás tan a ver, no es una lectura sencilla, porque tienes que poner mucha atención a lo que está pasando. exige, ajá, es Exige, exigente, qué bueno, exige. sí. Pero mira, me la pasé bomba y creo que va a ser uno de mis libros favoritos de este año. Pues muy bien, Nenu. Vámonos, ¿no? ¿O qué? Pues vámonos. 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 Pues bueno, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Qué tenemos la próxima semana? Pues Estará Nenu Monster presentando el libro, estaremos ahí en la UNAM, ojalá puedan acompañarnos, ya saben que es un fiestón, conferencias, presentaciones de libros, a nosotros nos toca el sábado, a ver, déjame, a la 1 de la tarde, si no me equivoco, chacharets, vengan a saludar, sí, pasen a compartir un ratito con nosotras, ahí traigan a vamos a sus andar, hijes, traigan a sus traigan a sus chamaques. hijes, exacto, exacto, exacto. Y bueno, Mm. yo voy a estar en la Feria de León, nos vemos en la Ah, FENAC. yo también, ahí nos vemos. Pues muy bien, Sí. yo voy el 6 en la tarde, o sea, miércoles a las 6. Ah, no, yo voy el primer fin de semana. Sí, yo El voy entre semana. yo voy el fin de semana del 1 de mayo.
Muy bien, 1 de mayo, mira, día del trabajo, no tienen que Día hacer del nada, trabajo. pueden ir a tu presentación. Yo voy a estar hasta el 6. Voy a tener una plática con Romina Pons, que, trabaja en Ibero 90.9 y también fue locutora de, ay, me va a matar, Reactor, De fue reactor. directora también de la estación, y vamos a hablar del origen, que todo empieza por un libro. Vamos a hablar de desfiles de moda que tienen que ver con libros, eh, muchas cosas muy interesantes, así es que no va a pasar nada más que se la pueden pasar muy bien, tráiganse un café, es a las 6 de la tarde el miércoles, ya salieron de trabajar, y si salen a las 6, pues pidan permiso, digan que van al dentista, y salen a Exacto. las 5 y van y nos escuchan. Entonces, nos vemos en León. Oigan, pásenos las recomendaciones en León. ¿A dónde vamos a comer? Sí, ¿Qué tenemos que sí. comer? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué cosas son infaltables de la comida de León? ¿Algún puestito callejero? Las imperdibles de León. Mira, ¿Alguna ahí te va. Aquí torta? tengo mi presentación 2 de mayo a la 1 de la tarde. Muy A mí bien, me sorprendí de botánica y me presenta Camila Sánchez Bolaño, nuestra querida Camila, perfecto. en la FENAL. Muy bien, pues entonces el 2 con les de todos modos les dejamos ahí los vamos a ir dejando los flyers. Seguimos con Cháchara Literaria Academy también. Vamos a tener a la Venus de Winderdorf, a Cindy Sherman y Nahui Olin. Son las últimas 3 que vamos a tener no, y a Jojo Kiff. Nos faltan todavía 4 clases, así es que si están interesadas Sí, en sí, sí. alguna en particular, se pueden inscribir de manera individual en cada una de ellas. Y pues si no, pues nos vemos en estas clases y nos vemos la próxima semana, amiga. Nos vemos la próxima semana, chacharets. Gracias, Nenu Monster. Que tengan Y un gran final de semana. no se metan a las sectas, amigas. No se van a las sectas. No sean Dios. sectarias.